Nós traemos uma proposta para os pueblos indígenas da fronteira. Conocedores dos conflictos da frontera y de la globalización mundial en este momento para la Amazonía, nos reunimos un grupo interinstitucional, a Fundación FIUPAN, grupos de juventud MACSE de Río Jabarí, Organización Sunstronis de Manaus, Fiscalía de Caldas, la Universidad Pontificia Javeriana de Cali, la Organización de Conciliadores Indígenas. Nos reunimos el año pasado en el resguardo indígena de Macedonia. Por supuesto que la organización del resguardo indígena de Macedonia, la Escuela Francisco de Orellana de Macedonia, con su pueblo ticuna, para debatir y hacer intercambios de experiencias, de conocimientos, para ver la posibilidad de crear la universidad indígena de conocimiento tradicional propio. Sabemos que es una propuesta muy novedosa porque no se ha creado. Es una propuesta que riñe contra el mismo sistema de los estados de frontera, las leyes que están constituidas, y que es totalmente diferente a la propuesta universitaria que conocemos de Occidente. Sabemos que para ello hay que hacer un proceso muy complejo, muy largo, pero quiero expresarles que muchos me han preguntado a mí, ¿y de dónde sale el dinero? Es la primera pregunta que hacen todas las instituciones y todos los funcionarios. Nosotros queremos decirles que hicimos la primera reunión con esfuerzo propio, sin patrocinios de ninguna clase. Y las instituciones que se hicieron presentes lo hicieron a voluntad y amor con los pueblos indígenas. Por supuesto que les tocó comer pescado y fariña, porque no hubo banquetes de menú de hotelería. Testigo de eso es el compañero Estrella, que estuvo acá al frente, la señora esposa del amigo fallecido don Manuel Fernández Mora, la señora María Verónica, que está aquí presente. Aparte de expresarles esta inquietud, sabemos que los pueblos indígenas tienen que, para llevar a cabo tal cosa, gozar de autonomía y de jurisdicción. Si los gobiernos del mundo y los gobiernos nacionales no hacen entrega total de eso, seguiremos dando vueltas con todos estos factores problemáticos. Por supuesto que la juventud indígena está siendo aculturizada a través de las universidades y las instituciones de los estados. Bueno, por supuesto que también traemos nuestro documento escrito. Adolecemos de tecnologías. Bueno, dice, es importante decir que las poblaciones indígenas del trapecio amazónico son fronterizas y por lo tanto el territorio ancestral sobrepasa los límites políticos administrativos de los tres países. Esto implica dificultades en el ejercicio de la jurisdicción especial indígena debido a la migración
rápida de infractores local o la llegada de infractores indígenas de los países vecinos, ya que algunos hacen uso de la triple nacionalidad. Ya no existe un control efectivo que impida estas migraciones entre las comunidades indígenas vecinas a las fronteras. El problema de la Jurisdicción Especial Indígena tiene que ver con la seguridad, la soberanía y el interés público nacional. En primer lugar, el país tiene fronteras étnicas, caso del Departamento del Amazonas, y en esas circunstancias las poblaciones tienen problemas esenciales como los procesos de integración económico con los países vecinos. Y por intermedio de las comunidades indígenas, en segundo lugar, la existencia de grupos armados ilegales en territorios del norte del Departamento del Amazonas, y eso tiene que ver en forma directa con la paz. El proyecto político de la nación, el cual está en negociación y en trámite de diálogo, eso hace que las comunidades indígenas sean protagonistas de primer orden en su participación. El conflicto armado de Colombia se ubica en buena parte de los territorios indígenas, y no porque las comunidades quieran, sino porque estos lugares son corredores geoestratégicos de especial importancia para Colombia. De igual manera, estas comunidades se ubican en los lugares de mayores riquezas de la biodiversidad del mundo, y eso afecta de manera directa al desarrollo del buen vivir y el futuro de las comunidades. Además, se sabe que los ojos del mundo, y en especial los científicos y las multinacionales con sus investigaciones y sus investigadores y sus estudios, afectan y apropian los conocimientos ancestrales y culturales de las comunidades allí asentadas. Ya comienza la explotación de los recursos hídricos, los hidrocarburos, los yacimientos minerales y las explotaciones. Se van a hacer especialmente en territorio ocupado por comunidades indígenas. Otro problema de crucial importancia es la deforestación de la selva por parte de empresas madereras, las cuales afectan el ecosistema y el medio ambiente que rodea a las comunidades. Todas estas situaciones problemáticas pasan por los territorios indígenas, afectando la cosmovisión y cultura y el manejo de su entorno, su autonomía de usos y costumbres. En especial, los problemas nacionales fundamentales pasan por la jurisdicción especial, y el resultado de esos problemas no se puede resolver únicamente y exclusivamente por tecnicismos jurídicos. Por eso, la Jurisdicción Especial Indígena tiene que avanzar en muchos aspectos fundamentales, como el reconocimiento de la autonomía territorial formulada a través del diálogo intercultural, y eso significa que las comunidades puedan gozar de plenos derechos para participar en la vida económica, social, política y cultural. Para resolver esos problemas es necesario el diálogo intercultural, un régimen político, jurídico, interétnico y un diálogo integral entre las jurisdicciones que dé garantías para resolver los problemas de las desigualdades sociales de las etnias en Colombia, para construir una verdadera unidad sobre la diferencia y se reconozca la diversidad étnica y cultural para construir una verdadera democracia con justicia e incluyente. Paso a mencionarles algunos de los factores que tenemos aquí en la Amazonía que afectan a las comunidades fronterizas. En el Amazonas, por ejemplo, no se han nombrado los famosos jueces de paz que tanto se hablan en Colombia. Los conflictos sociales tienen dimensiones como desplazamiento entre comunidades interna y externamente, gentes que llegan de otras regiones del país, conflictos de personas que viajan permanentemente y viven temporadas en cada uno de los países vecinos, en Colombia, Brasil y Perú, extranjeros que llegan a vivir en las comunidades desconociendo la cultura, los usos y costumbres de los indígenas. El turismo sexual ya es una realidad al interior de las comunidades, en especial aquellas que tienen lugares turísticos que ofrecer. La permanente corrupción político y administrativa, en especial en el manejo de los dineros, que son para el bienestar de las comunidades indígenas. Se requieren crear comités y grupos de trabajo interjurisdiccionales que sean con un compromiso real y permanente de estos operadores de justicia para poder llegar a los lugares más distantes del departamento. Se requiere crear la escuela
amazónica de mecanismos alternativos de justicia y paz y la jurisdicción especial indígena. En este caso, por ejemplo, en el de nosotros, la conciliación en equidad es un mecanismo de justicia social que ayuda y contribuye a la construcción de democracia y paz entre los colombianos y los indígenas amazónicos. Ahora sí, les presento nuestra propuesta. Dice, el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior con visión cultural propia. Nace como el mandato de la tradición y la cultura para crear una universidad con sentimiento y pensamiento de amor por la juventud indígena y sus relaciones con la madre selva. En ellos cae la responsabilidad de hacer que sus raíces ancestrales continúen viviendo a través del tiempo. Para ello se requiere que el legado de conocimientos y sabiduría heredado de los abuelos sabedores. Requerimos una universidad propia donde sean nuestros sabedores los maestros, donde la educación sea retomada en nuestros territorios, pues los grupos étnicos que tienen escuelas occidentales se encuentran sin sus verdaderas raíces de saberes. En la educación propia no existe la pobreza, ya que el indígena recibe todos los beneficios de la madre tierra. La creación de la universidad indígena permite a los jóvenes encontrarse con sus raíces y por lo tanto autorreconocer sus valores propios de ser, de sentirse y de vivir como indígenas. En un mundo moderno, este es un proceso que construye y genera posibilidades y facilidades de inclusión para que los jóvenes indígenas se fortalezcan en su propio territorio, cerca de sus familias, de sus comunidades y organizaciones, para así construir y desarrollar sus instituciones propias. Es claro que esta propuesta debe incluir conocimientos del mundo moderno, para que este profesional pueda desenvolverse en ambos sistemas según las necesidades de trabajar y desempeñar cargos. Problemáticas y expectativas y dificultades de acceso de las poblaciones indígenas a la educación universitaria. La educación universitaria en Colombia es un tema de constante reflexión y debate entre los pueblos indígenas. Las dificultades más comunes son las de orden económico y de logística. Un joven indígena que quiera seguir estudios universitarios tiene que necesariamente salir de la comunidad hacia las grandes ciudades. Esto implica costos económicos de pasajes, alimentación, arriendo, servicios, pago de matrícula, fotocopia y adquisición de libros. Por esta razón, muchos jóvenes bachilleres no van a la universidad y deciden seguir en sus comunidades o buscan trabajos en los pueblos más cercanos con posibilidades de caer en la ilegalidad por conseguir dinero fácil. Dice una autoridad indígena, en nuestro resguardo existen bachilleres graduados, pero por falta de dinero no pueden seguir estudiando en una universidad. Otro factor es el desconocimiento de políticas y convenios que existen sobre el ingreso y bienestar de las comunidades indígenas en las universidades colombianas. Una autoridad indígena dice, los cabildos no conocemos el funcionamiento de los programas de becas. Esto ha hecho que muchas comunidades, y especialmente las más apartadas, no logren acceder a los cupos y becas. Las distancias y el distanciamiento de los centros de formación universitario. Los territorios indígenas están dispersos y aislados, lejos de las ciudades, de donde están las universidades. Además, el distanciamiento de los jóvenes indígenas de su familia, la comunidad y el entorno sociocultural ocasiona un efecto fuerte de adaptación psicosocial y cultural. Dice un padre de familia, por supuesto indígena, el problema es que las universidades están muy lejos y no tenemos dinero para los transportes, la alimentación, el arriendo y mucho menos para la matrícula y el sostenimiento de nuestros hijos. Las comunidades tienen muchas expectativas alrededor de esto. Dicen, los estudiantes saben con claridad que la continuación de los estudios universitarios es una estrategia clave, no solo para el desempeño individual, sino para el fortalecimiento de las acciones colectivas que adelanta la comunidad. Dice un joven, mi deseo es seguir estudiando, ya sea con el apoyo de la comunidad, de mi familia
No es suficiente ser bachiller. Una vez termine mis estudios, volveré a mi comunidad para aportar mis conocimientos y trabajo. De igual forma, cabe señalar que las políticas actuales de admisión a las universidades públicas por métodos de concurso por puntajes, en el caso, por ejemplo, del IFES y algunas universidades, pueden representar formas que excluyen la participación de estudiantes indígenas. Dice una autoridad indígena, difícilmente nuestros estudiantes logran obtener puntajes altos, ni siquiera alcanzan el promedio de los egresados de los colegios públicos o privados. Existe una preocupación económica y académica, así lo relata un joven. Mi preocupación es el puntaje del IFES y lo económico. La verdad es que estudiar en otro lado sale costoso. Mi familia no está en esas condiciones de decir, váyase a estudiar. Primero voy a salir a trabajar un tiempo y luego a ver si puedo ahorrar para estudiar. Sin embargo, desde las expectativas de los pueblos indígenas, no se trata de formar personal de la comunidad para ser empleados públicos o para que se vayan de sus territorios, sino para generar el desarrollo de sus propios pueblos indígenas. La autonomía universitaria indígena, un concepto jurídico, concluye que es totalmente factible desde la perspectiva legislativa constituir o crear una universidad indígena propia, previo el cumplimiento de las exigencias legales, pues este es un aspecto la comunidad y la autonomía no tienen suficiente fortaleza para despegar la institucionalidad, despegarse de la institucionalidad colombiana. Sin embargo, la institución que se cree sí puede gozar de prerrogativas y particularidades que ustedes quieran imprimirle, pues esta circunstancia obedece tanto al principio de autonomía institucional de la universidad que se cree, como también de la comunidad indígena. Los programas académicos deben estar ajustados a las tradiciones culturales y necesidades del mundo moderno. Por lo anterior, la creación debe ser totalmente comunitaria, es decir, en asamblea general y con acta de constitución. Esta institución universitaria indígena deberá ser pública del orden territorial del resguardo, lo cual le permitirá obtener aportes de entidades públicas y privadas, tanto nacionales como extranjeras. Políticamente es el momento indicado para asumir este reto, porque la constitución de la institución universitaria propia se fortalecerá el movimiento comunitario que está llevando a cabo, permitirá formar verdaderos líderes comunitarios con el aliciente de lograr ocupar un espacio muy importante en la región, y de otra parte haría que algunos de los mejores hijos de la comunidad que están fuera del territorio regresen a él. La universidad se convertirá en el espacio por excelencia para el diálogo intercultural y el reconocimiento de las diferencias y la diversidad étnica y cultural. Muchas gracias.